tema bastante importante, que es control de plagas del maíz de forma agroecológica, Trichoderma, una opción benéfica. Tenemos el gusto, el agrado, el honor de que el día de hoy nuestra ponente sea la doctora Petra Andrade Hoyos, investigadora del INIFAP. A nombre de la maestra Margarita Galeana Torres, secretaria de Desarrollo Agropecuario, les damos la más cordial bienvenida a esta conexión a todas y a todos. Muchísimas gracias, es un placer tenerlos conectados el día de hoy. Si me lo permiten, leeré un poco la semblanza de la doctora Petra, la cual es muy extensa, pero me permitiré, si no tienen, es ingeniero agrónomo fitotecnista por el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Realizó estudios de maestría y doctorado en fitopatología en el programa de fitosanidad por el Colegio de Postgraduados. Tiene una estancia postdoctoral en investigación por el CONACYT-UAP. Durante 2 años colaboró en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se especializa en la selección de plantas resistentes a enfermedades, lo cual es la piedra angular en la obtención de variedades resistentes a fitopatógenos de importancia agrícola, con énfasis en la resistencia horizontal a patógenos locales clave. Tiene un gran interés en aislar y identificar patógenos virulentos y trabaja con endófitos nativos de Trichoderma para el control biológico de enfermedades. Su trayectoria en investigación y docencia universitaria, junto con su trabajo con productores y productoras de diferentes regiones de México, han forjado su comprensión holística del manejo de agrosistemas. Ha dictado conferencias nacionales e internacionales. También ha figurado realizando actividades de vinculación comunitaria en regiones rurales o pueblos originarios. Tiene más de 30 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Ha sido responsable y colaborador de proyectos de investigación con diversas instituciones. Su arduo trabajo la ha llevado a pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, obteniendo la distinción de investigadora nacional nivel 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Actualmente cuenta con el reconocimiento del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, formando parte del miembro estatal de investigadores por su destacada trayectoria de actividad en el área 6, biotecnología y ciencias agropecuarias. Como pueden ver, es una semblanza en este momento corta, pero su semblanza es impresionante de la doctora Petra Hoyos. Pues muchísimas gracias, doctora Petra Andrade Hoyos, por favor. Es todo suyo el micrófono. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer participar en esta jornada. Gracias por el día de hoy vertir toda la información y la experiencia que tiene en el tema que hoy nos convoca. Muchísimas gracias. Buenos días. Adelante, doctora. Bueno, antes que todo, muy buenos días a todos. Se agradece la invitación para participar en esta jornada de trabajo con la ponencia enfocada al manejo agroecológico de plagas u enfermedades en maíz y sobre todo con énfasis en tricoderma como una opción benéfica. Adelante, ya muchas gracias. Como el día de hoy nos atañe es el control de plagas del maíz de forma agroecológica, tricoderma, una opción benéfica. Adelante. Es importante recordar que los microorganismos y bioproductos naturales que estos no sean una moda, sino una alternativa sustentable para los productores agrícolas. El problema a atender: existe la necesidad de insumos agrícolas con un bajo costo y asimismo mitigar su efecto sobre el cambio climático, siendo la fertilización, que representa aproximadamente hasta el 40% de los costos totales del cultivo, y en México tiene suma importancia debido a que más del 81% de los fertilizantes que se consumen son de importación. Por otra parte, los microorganismos también juegan un factor importante en la sanidad de las plantas y cultivares, lo cual va a depender de la presencia de aplicación de fertilizantes y pesticidas.
Por tal motivo, se buscan alternativas amigables con el ambiente. Siguiente, por favor. Asimismo, es importante también recordar que los tricodermas nativos tienen un efecto biofungicida y de biofertilizantes, lo cual más adelante vamos a ver cómo se producen los tricodermas nativos endófitos para su reproducción a menor escala y dejar disponible para los productores. Adelante, por favor. Por tal motivo, siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es tricoderma? Hemos escuchado hablar de tricoderma, que hay diferentes productos que se encuentran disponibles hoy día ya en el mercado. Sin embargo, tricoderma es un género de hongo benéfico que convive con plantas y define el crecimiento de hongos que causan enfermedades en las plantas. Asimismo, este hongo tiene un efecto biofungicida, ¿sí? Debido a que controla enfermedades con origen en el suelo, es decir, que afectan a las raíces de la planta, y también llega a controlar enfermedades de la filósfera. ¿A qué me refiero? A patógenos que causan enfermedades en el follaje, ¿sí? Tricoderma controla enfermedades que afectan a los cultivos de aguacate, maíz, caña, jitomate, a diversos cultivos, ¿sí? Estos que menciono son en los que se ha venido trabajando el efecto de tricoderma en la aplicación de cultivos de aguacate, maíz, caña, jitomate, chile, fresa y cacahuate. Además, estos tricodermas llegan a producir metabolitos secundarios o sustancias con propiedades antibióticas y promotoras de crecimiento. Entonces es ahí la importancia de los tricodermas nativos endófitos. ¿Por qué endófitos? Porque están dentro de la raíz y estos ayudan desde dentro a proteger a la planta cuando el patógeno quiere entrar a las raíces o afectar el tallo de la planta. Tricoderma está protegiendo desde fuera y desde dentro. Siguiente, por favor. Tricoderma, como ya lo mencioné, tiene un efecto biofungicida y de biofertilizante. Este tricoderma se encuentra distribuido en todo el globo terráqueo, es decir, habita en las primeras capas edáficas del suelo y desde luego alrededor de las plantas o de la raíz de las plantas, y cubre parte de la rizósfera protegiendo a nuestras plantas, ¿sí? O a las raíces de nuestras plantas, y desde luego dentro de, o más bien en el suelo, vamos a encontrar diferentes especies de tricodermas, entre los que más destacan Tricoderma harzianum, viridi, coningi y amatum, los cuales estos que menciono se han encontrado en aguacate, ¿sí? En cacahuate y en caña principalmente. También otra de las especies que se han encontrado asociados a caña, a arroz y a aguacate se encuentra Tricoderma asperellum. Y Tricoderma asperellum juega un factor importante en el control de la mayoría de patógenos o de hongos que enferman a las plantas, y desde luego controla principalmente a Pythium y a Phytophthora. Siguiente, por favor. Como ya mencionamos, en la rizósfera es un banco biológico de microorganismos en los cuales se intercambian nutrientes, metabolitos secundarios y exudados. Como podemos ver, estos microorganismos, sobre todo enfatizando con tricoderma, son las hifas de los hongos que van a llegar a solubilizar los nutrientes, ¿sí? Es ahí donde los exudados de las plantas salen de las raíces, hay una atracción quimiotáxica de los microorganismos benéficos hacia la raíz
para que ellos puedan interaccionar y liberar esos metabolitos secundarios, los cuales también pueden llegar a penetrar a la raíz o a las células de la raíz y protegerlas desde dentro, ¿sí? Además de que también crean un ambiente favorable al desarrollo radical, aumentando la tolerancia de la planta al estrés. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Los beneficios agroecológicos de la utilización o aplicación de tricoderma en la agricultura. Desde luego, tricoderma tiene un factor importante por inducir resistencia sistémica en las plantas, ¿sí? Entonces, es ahí donde también juega un factor importante dentro del beneficio agroecológico. Promueve el crecimiento de las plantas, protege contra los patógenos del suelo. Sí, obviamente entran dentro de lo que se le llama control biológico. Dentro de los mecanismos de acción, pues uno de los más importantes es la competencia y el parasitismo. Sí, como podemos observar ahí en la foto, tricoderma, una vez que encuentra al patógeno en esta foto, donde dice parasitismo a un ladito, está el patógeno y tricoderma lo va enrollando como una boa, ¿sí? Y de esa manera hasta que destruye el micelio del patógeno. Otra de las bondades de tricoderma es de que es un microorganismo que tiene estabilidad. Él es muy noble y crece, tiene una velocidad de crecimiento casi por día o por 24 horas de 1 centímetro. Además, se le considera altamente competitivo por su velocidad de reproducción. Como podemos ver aquí en donde está tricoderma o la caja Petri en color verde, donde prácticamente en 3-4 días ya cubrió 9 centímetros de lo que viene siendo la caja Petri de manera radial. Siguiente, por favor. Aquí están los mecanismos de acción representativos. Esto es con algunos patógenos que se han trabajado, ¿sí? Donde tenemos de este lado a tricoderma. Generalmente tricoderma es de color verde, como pueden ver del lado izquierdo en estas primeras 2 cajas Petri tenemos a tricoderma. En la primera caja Petri tenemos a tricoderma donde se confronta con Rhizoctonia y podemos ver cómo tricoderma, su velocidad de crecimiento tanto de tricoderma como de Rhizoctonia están al 50%. Sin embargo, este micelio blanco que se ve sobre la colonia de Rhizoctonia, donde estoy poniendo el cursor, es ahí donde tiene una competencia infalible, porque coloniza los patógenos, es decir, sobrecrece en el patógeno, en este caso, a lo cual se le llama que es altamente competitivo o competencia por presentar un rápido crecimiento y una eficiencia por espacio y nutrientes ante los hongos dañinos, ¿sí? Por otro lado, también existe el micoparasitismo, donde se ve aquí, donde dice micoparasitismo, tenemos aquí el micelio donde se ve rodeado por tricoderma, por estas estructuras esféricas de color verde, van rodeando a tricoderma, germinan, penetran el micelio y causan una vacuolación, ¿sí? En este caso el patógeno es Phytophthora cinnamomum, que afecta a aguacate, ¿sí? Y causa una vacuolación y esa vacuolación impide el crecimiento del micelio del microorganismo patógeno. Dentro de ese micoparasitismo que se alimenta del hongo y que y este hongo enferma las plantas, tricoderma tiene esa capacidad de micoparasitismo donde va realizando ese enrollamiento como una boa. Entonces aquí tenemos a tricoderma donde está señalado con una flechita,
donde va enrollando, aquí donde estoy poniendo el cursor, donde va enrollando a la Phytophthora cinnamomi, ¿sí? Y este es un ejemplo muy clásico de los mecanismos de acción que tiene Tricoderma en su función de micoparasitismo para combatir a los patógenos fúngicos que afectan a nuestros cultivos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es que nosotros, aquí vamos a pasar súbitamente a cómo es que nosotros reaislamos a los patógenos y a Tricoderma? Sí, desde luego acudimos a campo cuando un productor nos dice tenemos problemas con tal cultivo, entonces acudimos a campo, hacemos un diagnóstico visual y de ahí colectamos generalmente raíces, que es donde nos interesa reaislar a los patógenos y también reaislar a Tricoderma presente en el agrosistema. Entonces se hace un muestreo dirigido en plantas enfermas y plantas sanas. De las plantas sanas vamos a aislar a Tricoderma y de las plantas enfermas con pudrición, como se muestra en esta foto, en la palma de la mano tenemos raíces afectadas por Phytophthora, Pythium y Rhizoctonia. Entonces se toman esas muestras de raíces con un poco de suelo y se llevan al laboratorio. Ya que llegan al laboratorio previamente o posteriormente, nosotros sembramos en medio de cultivo. En el caso de Phytophthora, preparamos medios de cultivo selectivos, ¿sí? A lo cual se le llama selectivos porque lleva antibióticos, y el medio de cultivo se le llama PAR porque está compuesto de pimaricina, ampicilina, rifampicina, betacloronitrobenceno e imexazol. Este medio es exclusivo para cualquier especie de Phytophthora. Asimismo, para la mayoría de patógenos, como puede ser Macrofomina, Fusarium, Rhizoctonia, Rhizopus, Petalotiopsis, Curvularia, Alternaria, y la mayoría de estos, así como Tricoderma, ocupamos medio de cultivo PDA, que quiere decir papa destroza agar, más cloranfenicol. El cloranfenicol va a evitar de que haya crecimiento de bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, posteriormente, desinfestamos las raíces que vienen de campo con agua del grifo, posteriormente con hipoclorito, la secamos y posteriormente sembramos en caja Petri, como podemos ver aquí en la segunda caja de la primer fila donde estoy señalando con el cursor. Es ahí donde sembramos las raíces. Estas rayitas que ustedes ven son las raíces de los cultivos que detectamos enfermos en campo. Posteriormente, de cada raíz va a emerger un hongo y tenemos que ir purificando, donde aislamos a Fusarium, es esta parte rojita, esta última caja. Arriba de Fusarium tenemos a Phytophthora, ¿sí? A un costado de Fusarium, en la parte inferior, tenemos el crecimiento ya puro de Rhizoctonia y a un lado a Tricoderma, ¿sí? Entonces, de esa manera procesamos las raíces o el tejido vegetal para poder aislar a los microorganismos patógenos y poder aislar también a los nativos endófitos de Tricoderma. Siguiente, por favor. Bueno, eso es con relación de manera general lo que realizamos en laboratorio. Ahora, ya que aislamos al patógeno y tenemos a nuestros tricodermas nativos que reaislamos del agrosistema, ahora procedemos a hacer investigación básica in vitro, ¿sí? Donde hacemos las técnicas de cultivos duales. ¿Qué quiere decir dual? Porque en una caja Petri, aquí en la parte inferior izquierda, está la caja Petri, ponemos al patógeno del lado izquierdo y a la derecha, donde estoy señalando con el cursor, ponemos al patógeno. Del lado izquierdo, ponemos a Tricoderma y del lado derecho de la caja ponemos al patógeno. En este caso, el patógeno es Phytophthora cinnamomi que afecta a la raíz.
y vamos midiendo cada día el crecimiento tanto de tricoderma como se muestra aquí en la caja Petri, ¿sí? Aquí en la caja Petri en la flechita negra, y al patógeno también lo vamos midiendo para posteriormente aplicar la fórmula que se le llama porcentaje de inhibición del crecimiento radial, es decir, PICR. Y con ese porcentaje nosotros vemos la velocidad del crecimiento de nuestro tricoderma y la velocidad del crecimiento del patógeno. Con base en ello, también evaluamos la colonización. Si ustedes pueden ver en esta misma caja Petri, donde está el patógeno, aquí es donde también nosotros vamos midiendo y observando el crecimiento de la tricoderma, que generalmente es verde, sobre el patógeno. Y si ustedes pueden ver, ya lo colonizó, ¿sí? Y ahí aplicamos la fórmula de porcentaje de colonización. Y de esa manera tenemos la evaluación de in vitro de la confrontación dual del tricoderma contra los patógenos que enferman a nuestras plantas. Posteriormente aplicamos la clasificación de la capacidad antagónica con las llamadas escalas de Bell. Lo ideal es la clase 1. Con base en ellos, lo podemos ver, hay varias clases, pero lo ideal es la clase 1, donde tricoderma le gana y coloniza a los patógenos, como observamos en la caja Petri. Y ya la última clase es la poca idónea, para lo cual nosotros nos ayuda a definir qué especie de tricoderma vamos a reproducir para aplicar en los campos y podamos mitigar y controlar a los patógenos. Siguiente, por favor. Ahora, con base en la investigación in vitro que se mencionó en la lámina anterior, aislamos a más tricodermas, como podemos observar acá. Les decía, se prepara todo el material se pone en UV las cajas Petri con PDA, se vierte el medio de cultivo, tenemos todas las placas donde se prepara el medio PDA más cloranfenicol. Aquí en esta lámina donde estoy poniendo el cursor en la primer caja Petri superior, se ven cómo están las raíces en empalizada, están embebidas en el medio para que nosotros podamos aislar a los tricodermas endófitos, ¿sí? Y desde ahí, ¿por qué endófitos? ¿Por qué la importancia de esto? Porque en el suelo va a haber muchas especies de tricodermas. Sin embargo, pocas especies van a tener la capacidad de penetrar en la raíz y desde luego cuando se aíslan de raíz es cuando observamos que emerge de la raíz y empieza a colonizar nuestra caja Petri, como observamos aquí, la siembra de raíces embebidas en PDA. Ya de ahí lo que hacemos es, podemos observar aquí los tricodermas en la parte inferior, donde se ven las raíces y se ven varias tonalidades de tricoderma. Entonces tomamos una conidia y las purificamos, las sembramos en otra caja Petri y donde podemos observar del lado derecho, donde se ven las diferentes especies de tricoderma ya puras. Sí, y ahí ya se ve dónde se han purificado todos estos tricodermas. Lo que ustedes pueden observar aquí son tricodermas aislados de aguacate, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia de trabajar con especies endófitas de tricoderma. Siguiente, por favor. Ahora, con base en ello, ahora sí, ya hicimos la investigación in vitro, ya aumentamos, aislamos de raíces, purificamos y lo que se procede es a realizar biopreparados de tricoderma, donde ya de cada caja Petri, donde observamos diferentes tipos de crecimiento de tricoderma, lo que quiere decir que es diferente especie, procedemos a sembrar muchas cajitas y obtener una solución de tricodermas, como podemos observar aquí en cada vaso de precipitado donde estoy poniendo el cursor. Ahí ya tenemos la solución de tricodermas de nuestros tricodermas puros endófitos.
De ahí, previamente tenemos el tricoderma hidratado, ¿sí? Durante 30 minutos y esterilizado a 120 Celsius por 20 minutos. Se hace un ajuste de la solución, aquí donde dice inoculación. Previo a la inoculación de tricoderma en arroz esterilizado, se hace la concentración o el conteo de las conidias por mililitro en una cámara de Neubauer. Se coloniza o se inocula el arroz, ¿sí? Posteriormente se mete a incubadora, como podemos ver aquí donde dice incubación, a 25 Celsius durante 10 días y se dejan ahí unos 4 o 5 días. Posteriormente se pone en luz. ¿Por qué? Porque este es fotosensible y al ponerlo en luz ya se empieza a poner verde y hay que estar moviendo, revolviendo estas bolsas de tricoderma. Y finalmente tenemos el arroz colonizado con tricoderma, ¿sí? Y este es el producto final terminado. Previo llevó investigación y con base en ello ya se empieza a reproducir en una escala semi-industrial. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora, ya que tenemos la investigación, el aislamiento de los microorganismos, la investigación in vitro, la producción masiva de tricoderma en laboratorio, ahora hay que aplicarlo en campo, ¿sí? La inoculación de tricoderma puede ser en invernadero o en campo, ¿sí? Ya sea en invernadero, si hay un sistema de riego, pues se pone directamente en los bidones y se le pone el sistema de riego. En caso de que no tenga un sistema de riego localizado, pues en una bomba aspersora se pone el tricoderma, ¿sí? El producto que vieron ustedes anteriormente, que es el producto final, se diluye en 20 litros de agua, se mueve muy bien, se le pone un adherente, ¿sí? Y se mueve muy bien. Posteriormente se pone un colador, se cuela y se afora a 200 litros de agua, ¿sí? Para posteriormente ponerlo en la mochila y aplicarlo ya sea en invernadero o en campo, ¿sí? La cantidad que se sugiere son de 500 a 1 kilogramo de tricoderma o de arroz inoculado con tricoderma, ¿sí? Para 1 hectárea, ¿sí? Y también actualmente en el laboratorio NINIFAP, en el campo experimental Zacatepec, se está produciendo tricoderma líquido, ¿sí? Y en el caso que haya presencia de enfermedades en caña, por ejemplo, donde se ha estado trabajando generalmente, se sugiere que si hay presencia de enfermedades se aplican 2 litros por hectárea de este tricoderma líquido. Siguiente, por favor. Bueno, ya vimos la principal base de lo que es tricoderma y su aplicación en campo, así como su reproducción en laboratorio y la investigación in vitro. Con base en ello se tiene este cuadro donde hay diferentes especies de tricoderma que se han estado aplicando para el control de diferentes enfermedades. He ahí la importancia de las especies más conocidas. Este es lo que estoy presentando en este cuadro, es derivado de una búsqueda, ¿sí? De las principales especies de tricoderma en diferentes cultivos y sus mecanismos de acción. Por ejemplo, tenemos el Tricoderma asperellum con en diversos cultivos se ha aplicado que han sido afectados por alternaria, ¿sí? Por otro lado, está Conigiopsis, Harcianum, que es la que más se repite, y Harcianum se ha aplicado para el control de Fusarium, Phytophthora, ¿sí? Asimismo, el Tricoderma asperellum para alternaria, aquí nada más menciona alternaria, sin embargo, también sirve para Phytophthora y la mayoría de patógenos. Y aquí en color verde, Tricoderma harcianum se ha aplicado en maíz y donde se ha encontrado que ha aumentado el rendimiento en el maíz, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de estas especies de tricoderma y su uso en la agricultura en diferentes
cultivos y desde luego que tiene importancia agrícola en México. Siguiente, por favor. Ahora, tricoderma se utiliza en la agricultura como agente de biocontrol. Aquí podemos observar dónde tricoderma estas son fotos inéditas de las investigaciones que se realizan en el campo experimental Zacatepec, Morelos, y podemos observar cómo TC1, TC2 son tricodermas endófitos de cañas y como TC3, tricoderma TS2 es tricoderma de tricoderma aislado de aguacate. El TTT son tricodermas aislados de tomate, ¿sí? De tomate de la región cañera y en Morelos. Y el TJ, está aquí este tricoderma, es altamente competitivo y es un tricoderma nativo endófito aislado de jitomate en Zacatepec, Morelos, ¿sí? Todos estos podemos ver, se han confrontado con Fusarium oxysporum. Vean en la primer lámina, en la primer caja Petri donde estoy poniendo el cursor, que tricoderma le hace frente más del 50% en el control de Fusarium oxysporum. Y aquí ya se ve que va colonizando, ¿sí? Entonces se está colonizando a Fusarium oxysporum. Lo mismo ocurre con TC2, que es un tricoderma nativo de caña de allá de la región de Zacatepec, Morelos, y cómo va colonizando a Fomoxis, ¿sí? Tricoderma TC3, que es otro tricoderma nativo de Morelos, aislado de caña, le está queriendo hacer frente a Sclerotium rhopsi, ¿sí? Pero Sclerotium rhopsi también es un patógeno duro de vencer. Por otro lado, tenemos al Tricoderma asperellum, TAS2, aislado de raíces de aguacate del estado de Puebla, donde su velocidad de crecimiento le gana a Fusarium oxysporum, ¿sí? Como podemos ver aquí en esta caja Petri. Por otro lado, el tricoderma de tomate TT, que no tenemos la especie, hace muy frente a Fusarium incarnatum, otra especie de Fusarium. Lo mismo el tricoderma nativo de Morelos, aislado de jitomate, hace mucho más frente a Fusarium incarnatum. Sí, entonces yo recomendaría para poderlo aumentar y dejarlo disponible para las especies de Fusarium incarnatum e incluso Fomoxis y Fusarium oxysporum. Hay la importancia de la investigación in vitro y después la reproducción de estos microorganismos, ya que tricoderma es una alternativa eficaz en la agricultura como un agente de control de diferentes fitopatógenos. Siguiente, por favor. Ahora, estudios preliminares de la interacción de tricoderma y patógenos en maíz. Siguiente, por favor. A manera de introducción, solo para hacer énfasis en el maíz, maíz es uno de los cultivos alimentarios y forrajeros más importantes del mundo. Sin embargo, a menudo se han visto amenazados por infecciones fúngicas que no solo reducen el rendimiento, sino que también contaminan a los granos y desde luego generan micotoxinas dañinas a los humanos. Siguiente, por favor. He ahí la importancia de reducir el uso de pesticidas, ya que estos inducen a la resistencia de los fitopatógenos y además es necesario encontrar alternativas que controlen las enfermedades fúngicas graves en maíz. El uso de tricoderma hoy día tiene un alto potencial como biocontrolador de enfermedades fúngicas y además tiene el potencial significativo de combatir y aliviar el estrés biótico y abiótico de las plantas, ¿sí? Ahí la importancia de las enfermedades y la relevancia de tomar estrategias agroecológicas importantes como lo es tricoderma en el manejo de estrés biótico y abiótico, es decir, de enfermedades y de estrés abiótico por las condiciones climáticas que hoy día se están presentando. Siguiente, por favor.
Ahora, aquí lo que presento en esta lámina es la frecuencia o el porcentaje de identificación de diferentes especies fúngicas en maíz, ¿sí? Desde luego, en este gráfico de pastel, en el primer gráfico, que es el mayor, podemos encontrar que tenemos generalmente a Fusarium graminearum, Fusarium verticiloides, Fusarium prolimiforme y otras especies de Fusarium que en menor prevalencia aquí en esta barra de pastel, como lo están viendo. Y Fusarium equiseti, que hoy día este Fusarium hay diferentes especies de Fusarium que en su conjunto causan enfermedades en maíz. La mitad del gráfico de este pastel, sí, o de este gráfico en forma de pastel, la mitad está asociado a otros hongos de menor importancia. Sin embargo, si se llegan a salir de control, pueden llegar a causar impacto o a enfermar a las plantas de maíz. Entre los que encontramos de mayor prevalencia está Macrofomina fasciolina, ¿sí? Asimismo como Pythium en menor prevalencia, ¿sí? Como Foxys, y también se ha encontrado a Rhizoctonia, que son en menor prevalencia del 5%, es decir, se pueden encontrar, pero no necesariamente ser los principales hongos causantes en enfermedades de maíz. Asimismo, se ha aislado a Tricoderma, que se ha asociado con maíz, de esta manera protegiendo probablemente de estos diferentes patógenos ya mencionados. Se ha encontrado tricoderma en un 11% en el agrosistema maíz, ¿sí? Y de esa forma, estos microorganismos, en el caso de tricoderma, ayuda a combatir, ¿sí?, los síntomas de la marchitez tardía causado por Fusarium graminearum y en su conjunto por los patógenos mencionados. Siguiente, por favor. Aquí de la misma manera podemos ver en esta lámina la frecuencia o el porcentaje de identificación de diferentes especies fúngicas. En este gráfico y obviamente en una segunda búsqueda sobre todo de Cephalosporium maidis, se encontró el porcentaje mayor prevalente de Fusarium verticilioides, Fusarium proliferatum, así como Fusarium oxysporum, los cuales tienen un mayor porcentaje de frecuencia encontrados en campo asociados al maíz. Por otro lado, Fusarium sachari, ¿sí?, que incluso este Fusarium afecta caña, ¿sí?, en menor porcentaje, así como Fusarium graminearum en menor porcentaje. Ya la rebanada más grande aquí en este gráfico de pastel se encontraron a diferentes porcentajes u otros microorganismos que no necesariamente son los que causan enfermedades o muertes en el maíz, como Rhizoctonia solani con el 5%, Pythium, ¿sí?, Tricoderma también se ha encontrado igual con un 5%, ¿sí? Así, en su conjunto, esta es la frecuencia de microorganismos asociados al maíz y que más se han identificado a partir de plantas de maíz con síntomas de marchitez tardía. Siguiente, por favor. Dentro de estos, pues vamos a ver para que ustedes conozcan las principales enfermedades que están enfermando a las plantas de maíz. Entre ellas, la más común es el tizón en maíz. Aquí nos dice que vamos a finalizar en 15 minutos. Voy a tratarme de ir más rápido. Tizón en maíz y es causado por Xerophilum tursicum. Entonces, esta es una de las principales enfermedades devastadoras que provoca pérdidas significativas en la producción de maíz, tanto en calidad como en cantidad. Y se ha reportado en muchos países, sobre todo en zonas tropicales como templadas. Siguiente, por favor. Otra enfermedad importante es Magnaportoxis maidis,
¿sí? Donde se han encontrado causando síntomas de marchitez y causa la desecación. La desecación asciende hacia arriba en el tallo. Podemos ver aquí los síntomas en el tallo de maíz y en el entrenudo, cómo se observan esos síntomas de necrosis, ¿sí? Color café oscuro, arrojizo, y es causado por Magnaportioxis maidis, ¿sí? Siguiente, por favor. Aquí tenemos otros patógenos que están asociados a Fusarium, como lo podemos ver aquí en mazorca, puede ser muy agresivo y puede producir micotoxinas, y estas son producidas por Fusarius meridionale en comparación con Fusarius graminearum, ¿sí? Es más agresivo esta especie de Fusarium, es que sí, si lo observamos en campo o en almacén, hay que estar al tanto sobre estas especies de Fusarium que afectan a maíz. No hay que asociarla a Fusarium oxysporum o a Fusarium graminearum. La más agresiva en investigaciones que se han hecho es por Fusarium meridionale, ¿sí? Estos llegan a afectar también a trigo y ambos patógenos causan la pudrición en mazorca. Además de que producen micotoxinas, ¿sí? Que dañan desde luego al humano y animales que lo llegan a consumir los granos de maíz. Siguiente, por favor. Asimismo, hay otras enfermedades que se le llaman el marchitez tardío, causados por Cephalosporium maidis, que este hongo se transmite y empieza esa transmisión desde el suelo y se encuentra en climas templados y tropicales. Sí, también este hongo se lo conoce como Arpophora maidis y se encuentra en el suelo afectando a raíces, al xilema y causando la muerte de la planta. Sí, uno de los primeros síntomas son un marchitamiento, sí, como podemos ver aquí en la foto inferior izquierda. Ese marchitamiento es muy rápido en las hojas y empieza de las nervaduras, empieza de la orilla de la hoja hacia la nervadura central, y ahí donde se empieza a secar y a causar estos síntomas de marchitamiento tardío. Las hojas en primer lugar se tornan de color verde opaco y luego se van secando. Debido a que los haces vasculares en el tallo se decoloran. Asimismo, podemos observar que llega a afectar raíces, y si partimos un tallo, ya se ve necrosado y en color café oscuro, donde ya va creciendo el hongo de manera sistémica hasta secar a la planta. Y desde luego, otro efecto secundario es que no hay un buen llenado de grano. Siguiente, por favor. Otro hongo importante es Fusarium verticilioides, que causa la podredumbre en raíz, tallo y mazorca, y desde luego causa las pérdidas de ese campo y en almacén, ¿sí? Hay reportes donde se han observado síntomas de infección de Fusarium verticilioides en granos de maíz, y aquí se pusieron a germinar unos granos. Esto es de un artículo científico donde ya se ve afectado el grano y desde luego que va a afectar a las plántulas de maíz. Y su característica al microscopio es que forma microníderes detectados en la parte apical de la monofiálide. Además, presenta micelio y conidios aéreos y presentan de 1 a 2 septos, porque es importante también ir caracterizando cuando se va a hacer el diagnóstico, tanto en campo como en laboratorio, de una manera más fehaciente para saber qué especie de Fusarium es, ya que en campo nos podemos confundir al realizar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Ahora, recientemente, a inicios de este año, se presentó un trabajo en maíz
La investigación más reciente en maíz fue con tricoderma, donde se inocularon semillas utilizando 200 mililitros de agua estéril de la solución de tricoderma a una concentración de 1/10⁶ de UFCs, es decir, unidades formadoras de colonia. El microorganismo se inoculó en diferentes variedades de maíces, ¿sí? En la cual se evaluó, así como un maíz comercial, porque está en color rosita, ¿sí? En donde se evaluó el porcentaje de germinación de maíz, porcentaje de emergencia de maíz, como podemos ver aquí en cada imagen, y el porcentaje de la presencia de tricoderma en raíces de maíz sembradas en caja Petri. Podemos aquí ver en la caja Petri cómo está colonizando el medio de cultivo, porque de cada raíz va creciendo ese tricoderma. Entonces, ahí la importancia de ver cómo el tricoderma contribuye o se establece en líneas de maíz mejoradas, como en una variedad comercial, que se supone que esta variedad o esta semilla, como pueden ver acá, viene protegida fúngicamente, ¿sí? Con un producto que llega a proteger a la semilla. Sin embargo, el tricoderma, a pesar de que estaba protegida con un fungicida, donde sí hubo colonización del tricoderma sobre maíces con fungicida. Siguiente, por favor. De los resultados que se obtuvieron de esta investigación, en la evaluación de la variable porcentaje de emergencia, la variedad de maíz ya avanzada, ¿sí?, tuvo un porcentaje aceptable en la emergencia de un 95%, comparado con otra variedad, ¿sí?, donde fue de 46.56. Sin embargo, en su mayoría sí hubo una asociación de tricoderma con las diferentes variedades de maíz e impactando en la emergencia. Siguiente, por favor. Por otro lado, en estos estudios se encontró que el porcentaje de germinación de maíz, cuando fueron inoculadas las diferentes líneas de maíz, se inocularon con tricoderma, no hubo una diferencia significativa en el porcentaje de germinación, es decir, todas germinaron de igual manera, lo que quiere decir que tricoderma, pues cualquier especie de tricoderma que se haya inoculado en diferentes líneas de avance de mejoramiento de maíz logra una asociación perfecta, y desde luego pues no hay una diferencia significativa. Por otro lado, el porcentaje de la presencia de tricoderma en raíces sí tuvo un mayor porcentaje en 5 líneas de maíz, donde se obtuvo el 75%, ¿sí?, de esa asociación, y lo cual pues ayudó a que el tricoderma se estableciera dentro de las raíces de maíz. Siguiente, por favor. Casos de estudio de maíz, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver diferentes casos de estudio de maíz. Estos son reportes que se encontraron en artículos científicos, donde realizan ensayos de micoparasitismo en placa PDA, donde se ve esa interacción entre Magna Portioxis maidis y tricoderma, donde podemos observar que en su mayoría el tricoderma al 10º día coloniza, ¿sí?, coloniza generalmente al patógeno, ¿sí?, al patógeno de Magna Portioxis maidis. Entonces es una alternativa que ayuda a controlar a esta enfermedad, que es de importancia en algunos países. Aquí en nuestro país no la hemos encontrado, no se han reportado con mayor frecuencia. En algunos artículos no se ha reportado esta enfermedad, sin embargo hay que irla reconociendo, ya que es de importancia económica, porque llega a causar la marchitez tardía por este patógeno de Magna Portioxis, ¿sí? Causa una
una desecación, si temprana o tardía, y afecta generalmente en la floración, donde se ve un secamiento de las hojas, ¿sí? Y ahí donde esta enfermedad hay que aprenderla a distinguir y no confundirla con Fusarium. Siguiente, por favor. Es importante reconocer a esta enfermedad, ¿sí? Porque la podemos confundir con Fusarium, ¿sí? Que también llega a secar algunas hojas, ¿sí? Sin embargo, también el control biológico es importante. Es por eso que una vez que se detecta una enfermedad en campo, vamos, se reaísla y hacemos confrontaciones duales para encontrar la mejor solución, en este caso con tricoderma, como podemos ver en la lámina del lado izquierdo, ¿sí? Siguiente, por favor. Aquí es importante también no confundir Aspergillus flavus con tricoderma, porque también es verde. Y dicen, aunque sea verde, no hay que confundirlo. Es por eso que pongo aquí esta lámina. Y aquí se observa, ¿sí? En esta lámina, la actividad antagónica del caldo de cultivo de Trichoderma harzianum, ¿sí? Contra Aspergillus flavus, que es la caja Petri superior izquierda, donde vemos una inhibición de Aspergillus flavus a causa de Trichoderma harzianum. Asimismo, en la lámina B podemos observar cómo Trichoderma harzianum empieza a crecer
Podemos aquí ver en la lámina B, donde se ve alrededor verde, ¿sí? Y a un costado de la caja se ve en color rojo, eso es Fusarium graminearum, lo que quiere decir que Trichoderma harzianum en este bioensayo llega a controlar muy bien a Fusarium graminearum, así como a Aspergillus flavus. Y en la parte inferior de esta misma lámina del lado izquierdo podemos observar los controles, es decir, los testigos, donde observamos, donde no se puso a Fusarium, podemos observar el crecimiento de Flavus y de Fusarium graminearum, ¿sí? Entonces hay la importancia de tener los controles para cuando se hace la investigación in vitro y poder dar una solución fehaciente en la producción de tricodermas y como se mencionó anteriormente. Y ya les mencioné aquí del lado superior derecho, no confundir a tricoderma con Aspergillus flavus. Por eso aquí pongo estos. Entonces, cuando lo veamos en campo, en mazorca o en raíces o en tallos, hay que hacer esa observación al microscopio, que en este caso, por eso pongo aquí la fotito de Aspergillus flavus, es diferente a tricoderma, ¿sí? Aquí podemos ver a Fusarium graminearum, ¿sí? Como también se observa de manera en diferentes medios de cultivo, ¿sí? Cómo crece Fusarium graminearum en diferentes tonalidades. Y ocasionalmente Tricoderma se llega a observar cuando no se torna en color verde después de ciertos días porque es fotosensible. Entonces, probablemente sea un Fusarium graminearum, ¿sí? Entonces, ahí nada más es investigación básica que los que se dedican a cuestiones de fitopatología debemos observar al microscopio para dar un buen diagnóstico y no nos confundamos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos en esta lámina donde se estudió a Fusarium graminearum, que ya anteriormente se mencionó, ¿sí? Y donde este Fusarium graminearum, como pueden observar aquí en la foto superior izquierda, donde no se puso con tricoderma y crece perfectamente, ¿sí? Después, en la siguiente fotito, Fusarium graminearum se confrontó con tricoderma coningi, con tricoderma, sí, con tricoderma harzianum, y podemos ver que de esta manera Tricoderma harzianum llega a detener el crecimiento de Fusarium graminearum en sus diferentes especies, ¿sí? Por último, la que nos interesa, porque más adelante se ha encontrado que Tricoderma asperellum es en la GABCDFG. Tricoderma asperellum combate muy bien a Fusarium graminearum. Si ustedes pueden ver, aquí le gana Tricoderma a Fusarium graminearum, que está del lado izquierdo, ¿sí? Incluso lo coloniza. Al igual llega a colonizar la especie de Tricoderma longibrachiatum, donde también se ve que coloniza, y el Tricoderma virens también llega a ganarle, a tener mayor velocidad de crecimiento y a inhibir el crecimiento de Fusarium graminearum. Entonces, todas estas especies en su mayoría controlan a Fusarium graminearum como Tricoderma coningi, Harzianum longibrachiatum y Atroviridae, así como Asperellum y Tricoderma virens. En su mayoría controlan a esta especie de Fusarium. Siguiente, por favor. También se ha encontrado en recientes publicaciones donde se hacen ensayos en confrontación en placa de Magnoportioxis maidis, ¿sí? Y donde podemos observar que este se confronta con Bacillus subtilis y Bacillus subtilis le va ganando, ¿sí? Con relación a
Magnaportioxis maidis, ¿sí? ¿Sí? Y aquí se ponen unos granos de maíces en caja Petri y podemos observar cómo previamente esos maíces se inocularon con Bacillus y se ve el crecimiento de Bacillus y de Magnaportioxis maidis se ve en menor crecimiento de este patógeno desde los granos de maíz, ¿sí? Entonces hay la importancia también, otra alternativa de utilizar Bacillus subtilis. Por otro lado, aquí podemos observar a Trichoderma asperellum, ¿sí? Contra Magnaportioxis maidis, en donde están estas tres cajas Petri, Trichoderma asperellum en todos los casos desde el día 3 hasta el día 6 y 13, donde la velocidad de crecimiento de Trichoderma asperellum va más rápido que Magnaportioxis maidis. Y al día 6 lo llega a colonizar, es decir, a sobrecrecer sobre el patógeno, y hasta el día 13 lo cubre en su totalidad. Lo que quiere decir que Trichoderma asperellum es una opción, ¿sí?, para el control de este patógeno en campo. Siguiente, por favor. Bueno, la evaluación de agentes de biocontrol de tricoderma y los tratamientos de las semillas antes de que se cultiven o se siembren llega a controlar a Cephalosporium maidis, causante del marchitamiento tardío en maíz. Sí, este es un estudio reciente en el 2025. Sí, por otro lado, se sugiere que los recubrimientos de semilla con Trichoderma asperellum y Trichoderma harzianum, estos reducen la incidencia de maidis en invernadero y en campo. He ahí la importancia de utilizar estas especies de tricoderma para el control de Cephalosporium maidis. Siguiente, por favor. Aquí por último quiero representar la eficacia del biocontrol de tricoderma endófitos en formulaciones de ya sea en polvo fresco y seco para controlar los tizones foliares del maíz dulce, ¿sí? Esto lo sugiere recientemente Sufaros en el 2024, ¿sí? Donde hace aquí las confrontaciones de tricodermas endófitos, como podemos observar en las cajas Petri del lado izquierdo, cómo van cubriendo a los patógenos, ¿sí? Y de alguna manera, pues ya se hace la investigación in vitro y con base en ello, pues ya se hace la reproducción masiva de las especies de tricoderma para el control de patógenos, ya sea inoculando directamente la semilla o aplicándolo en campo o en invernadero. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otros estudios que se han hecho con diferentes especies de tricoderma en chile, en aguacate y demás. ¿Sí? Ahorita les vamos a presentar aquí a Fusarium solani, que es algunos patógenos que también Fusarium solani también llega a afectar a otras especies de planta y es muy bien controlado por Trichoderma harzianum y Trichoderma conigiosis. La mayoría que les voy a seguir presentando ya han sido publicados aquí en México y en otros países, y esas investigaciones se realizaron en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver de manera gráfica cómo Fusarium solani, ¿sí?, es muy bien controlado por Trichoderma harzianum. Pueden ver en la lámina A o en la caja Petri A, donde Fusarium harzianum crece de una manera más rápida e incluso llega a colonizar. Aquí donde estoy poniendo el cursor, se ve ya las conidias de la Trichoderma harzianum sobrecreciendo o colonizando a Fusarium solani. Con esta especie esto es lo que causa. Sin embargo, Trichoderma conigiosis no coloniza a Fusarium solani, como lo pueden ver en la caja Petri B. Sin embargo, la velocidad de crecimiento es rápida
Y ven aquí una línea que se forma así oscura donde no permite ni que Fusarium solani crezca ni Trichoderma conigiopsis sobrecrece a Fusarium solani. Sin embargo, con el paso del tiempo, si dejamos 8 días más esa caja Petri, llega a colonizar a Fusarium solani. No es tan rápido como Trichoderma harzianum colonizando. Entonces, en este caso se sugiere reproducir a Trichoderma harzianum para controlar a Fusarium solani. Y aquí en la figura C es donde tenemos a Fusarium solani solito creciendo sin el tricoderma en el mismo tiempo, y obviamente pues su velocidad de crecimiento es rápida y coloniza toda la caja Petri. Sin embargo, cuando se pone a tricoderma, pues se detiene el crecimiento de este importante patógeno conocido como Fusarium solani y que afecta al cultivo de chile. Siguiente, por favor. Otra investigación que se realizó en Puebla, cerca de Izúcar de Matamoros, fue tricoderma, ¿sí? Contra Fusarium. Tricoderma, podemos ver, tricoderma es el verde aquí en la lámina derecha, donde tenemos a Fusarium, ¿sí? Este es Fusarium incarnatum, si no mal recuerdo, ¿sí? Y se confronta con Trichoderma asperellum en la figura B. ¿Sí? Ahí podemos observar que incluso lo va colonizando. Sin embargo, tenemos una tricoderma nativa aislada de cacahuate y que no se identificó la especie, por eso dice Trichoderma sp, que esta crece casi a la misma velocidad que Trichoderma asperellum, sí, incluso a la misma velocidad que Trichoderma conigiopsis en la figura D y en la figura E amatum, y tiene la capacidad de colonizar, porque ya se ve aquí del lado izquierdo de la caja C, como el patógeno ya está sobrecreciendo tricoderma nativo sobre el patógeno. Sí, asimismo, como Trichoderma conigiopsis está colonizando a Fusarium, sí, y Trichoderma amatum, lo que quiere decir que se puede reproducir cualquiera de estas especies de manera masiva para controlar a Fusarium incarnatum, ¿sí? Y no hay diferencias significativas precisamente porque aquí en la caja Petri estoy viendo que tienen el mismo comportamiento, y el porcentaje de inhibición del crecimiento radial que presentamos aquí en el gráfico izquierdo, no hay esas diferencias significativas porque precisamente en mis cajas Petri se tienen la misma velocidad de crecimiento. Trichoderma asperellum, Trichoderma nativo aislado de cacahuate, Trichoderma conigiopsis y Trichoderma amatum. Siguiente, por favor. Mismo en cacahuate, estos mismos tricodermas que mencioné anteriormente ahora se confrontaron con macrofomina. Recordemos, macrofomina también llega a afectar, es un patógeno que llega a afectar a caña y llega a afectar a maíz y a cacahuate también, ¿sí? Entonces aquí macrofomina está del lado derecho de cada caja Petri y podemos observar que el que tuvo mayor efecto fue Trichoderma conigiopsis, ¿sí? Trichoderma conigiopsis porque llegó a colonizar, ¿sí? Y creció más rápido que el patógeno. Sin embargo, Trichoderma asperellum casi le iba ganando macrofomina a Trichoderma asperellum, si pueden ver en la figura de la caja Petri A, al igual que en la B, casi llegan al 50% de la caja. Sin embargo, Trichoderma conigiopsis, vamos a decir que este tuvo un buen desempeño y un buen crecimiento, y desde luego es el que se sugiere aumentar. Y eso lo podemos constatar en el gráfico que está a la izquierda, donde la barra en color naranja pues es la que tuvo mayor velocidad de crecimiento e incluso colonización, y está señalado como Trichoderma conigiopsis, ¿sí? Entonces hay la importancia de esta especie de tricoderma que llega a controlar a macrofomina. Siguiente, por favor. Ahora,
toda la mayoría de patógenos que mencionamos en cacahuate y en chile la mayoría de tricodermas mencionados en investigaciones que controlan a enfermedades en cacahuate y en chile fueron su origen lo tuvieron o su reaislamiento fue de raíces de aguacate, que a continuación vamos a presentar. Siguiente, por favor. Estas investigaciones que estoy mencionando fueron derivadas durante la estancia postdoctoral de investigación en la UAP. Estas especies de tricoderma están asociadas al cultivo de aguacate, Tricoderma asperellum, Harzianum, asperellum, Coningiopsis y Coningiopsis yamatum, ¿sí? Todos estos ya están registrados en una base de datos internacional y este es su número de accesión al GenBank. Sí, todo esto ya está registrado en los microorganismos, así mismo como al patógeno, porque pues hay que tener al bueno y al malo, ¿verdad? Para poder hacer la investigación. Siguiente, por favor. Y en este caso se evaluó el PCR, ¿sí? ¿Qué quiere decir PCR? El porcentaje de inhibición del crecimiento radial, ¿sí? Y la colonización, las fórmulas que mencionamos al inicio de esta plática, ¿sí? Donde observamos que Tricoderma asperellum, ¿sí? Denominado como TAS2, tuvo un mayor efecto de crecimiento, de velocidad de crecimiento y colonización, ¿no? En el PCR contra Phytophthora cinnamomi, que causa la tristeza del aguacatero y la pudrición de raíces, inhibiendo en un 78.32%, seguido por la especie de Tricoderma harzianum, inhibiendo en un 73.33%. Y el más bajo pues es cuando no se controló y pues le ganó más bien el Phytophthora cinnamomi, pues tuvo mayor velocidad de crecimiento, ¿sí? En el caso de colonización, la especie de Tricoderma que colonizó a Phytophthora cinnamomi fue la Tricoderma harzianum, conocida como TH5, colonizando con un 67.83%. Asimismo, la Tricoderma harzianum TH4 con un 60% de colonización. Y la más baja fue otra Tricoderma harzianum con 23.83%. Aquí no se ve, pero esta investigación la hice y la conozco como la palma de mi mano. Ahora, aquí podemos observar cuando se aplicó al patógeno Phytophthora cinnamomi, ¿sí? Y cuando no se aplicó a Tricoderma, ¿sí? Podemos observar la muerte de plántulas, las raíces podridas en aguacate, y en mi testigo o en el control sin patógeno, pues se ven las raíces sanas y las plantas también se ven sanas, ¿sí? Entonces hay la importancia también de tener las plantas o estas fotografías que son la representación cuando se aplica tricoderma, cuando se aplica el patógeno y desde luego el control. Siguiente, por favor. Estos, ya les había mencionado, también se colaboró en la caracterización de hongos asociados al cultivo de fresa y el efecto antagonista in vitro de Tricoderma harzianum. Aquí nada más se utilizó a Tricoderma harzianum. Siguiente, por favor. Y estos son ya artículos que fueron publicados derivados de investigaciones con estudiantes de maestría de la Benemérita Autónoma de Puebla. ¿Sí? Aquí podemos ver a Aspergillus niger, que afecta a fresa, como es que en su mayoría es controlado por Tricoderma harzianum cepa TH4, ¿sí? Con Coletotrichum, Tricoderma harzianum inhibe la velocidad de crecimiento, es tan rápida que incluso llega a colonizar aquí en la caja Petri B. Sí, podemos observar aquí donde estoy poniendo el cursor como Coletotrichum casi se ve colonizado e inhibido por Tricoderma harzianum, ¿sí?
Rhizopus stolonifer es un patógeno que afecta a las fresas posterior a la cosecha y pues es un rival duro de vencer, pero Trichoderma sí le va haciendo frente en un 50%. Trichoderma harzianum cepa TH4. Por otro lado, tenemos Pestalotiopsis aquí en la figura D, donde vemos el crecimiento del Mycelium blanco, ¿sí? Este es el patógeno y Trichoderma harzianum va avanzando muy rápido y inhibe el crecimiento, pero no hay colonización. Sí, por otro lado tenemos a Curbularia y Trichoderma harzianum TH4, cómo va colonizando, cómo va inhibiendo, el PCR es arriba del 80% y limita el crecimiento de Curbularia, lo mismo con Alternaria, Fusarium, sí, y Rhizoctonia. En el caso de Rhizoctonia lo va colonizando, pueden observar aquí en la caja Petri H, donde estoy poniendo el cursor, ahí lo va colonizando, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de estos patógenos en el caso de fresa y que algunos los podemos encontrar en otros cultivos afectando y que con la cepa TH4 de Harzianum podemos hacerle frente para salvaguardar la sanidad de nuestros cultivos y de los productos post cosecha. Siguiente, por favor. Ahora estamos casi por terminar. Viene una alerta sanitaria. Entonces, si tengan alguna pregunta, si no la hacen hacer llegar por el chat y ya después lo resolvemos. Pero Trichoderma harzianum ya hablamos que es una maravilla, ¿verdad? En su mayoría llega a controlar a gran parte de patógenos que afectan a varios cultivos. Sin embargo, recientemente se ha puesto en alerta, Senacica incluso pueden checar alerta sanitaria de Senacica, que está una especie llamada Trichoderma froharzianum, ¿sí? Y eso está en la página de Sanidad Vegetal de Veracruz, la misma Senacica, donde hay que estar alertas de que si observamos a Trichoderma o unas mazorcas verdes, no lo vayamos a confundir con Flavus, ¿se acuerdan? Entonces, ambos son verdes, pero resulta que también está una especie de Trichoderma que causa afectaciones en las mazorcas de maíz. Siguiente, por favor. Trichoderma froharzianus causa la pudrición de la mazorca en el maíz, ¿sí? Recientemente se han observado infestaciones fúngicas graves en mazorca de maíz en varios campos experimentales en el sur de Alemania. Se identificó el agente causal como Trichoderma froharzianum, al ser la primera vez que esta especie de Trichoderma se asocia a una enfermedad del maíz. En Europa surgió una alerta fitosanitaria hacia México, porque es México, aquí tenemos una gran diversidad de maíces, ¿verdad? Y eso pues, esa alerta sanitaria la manda Europa, ¿sí? Y parte de Alemania y ya tienen ese artículo publicado aquí en la parte inferior. Está en la portada del artículo y la liga, a quien le interese le podemos compartir. Entonces hay que estar atentos, sobre todo a nuestros productores que nos están observando, a los investigadores y a los que nos dedicamos a también el control biológico con Trichoderma, estar alerta de que esta especie no la tengamos en México. Es por eso que también hoy día Senacica está emitiendo ese foco de alerta. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es que Fusarium afroharzianum ha llegado a Europa? Pues se dice que en el 2018 se registraron por primera vez infecciones graves de Trichoderma en maíz en un campo del sur de Alemania. Entre el 2018 y 2019 se constató que este es el primer informe sobre la causa de la enfermedad de la podredumbre en el maíz en Europa. De ahí pues se aislaron, o sea, se pusieron a aislar de esos maíces
13 aislamientos y dijeron es Trichoderma harzianum en mazorcas y en tallos de maíz. Sin embargo, pues hoy ya aplicaron más investigación y pues dedujeron que era Trichoderma afroharzianum, ¿sí? Donde dentro de esos aislados que encontraron, también encontraron 4 aislados que demostraron ser altamente agresivos, 2 aislados de biocontrol, Trichodex, la cepa T39 y la cepa T12, que causan una infección leve inducida. Y asimismo se aislaron 11 que estos no fueron patógenos. Entonces, esto es lo que menciona el artículo. Aquí lo menciono de manera resumida. Entonces, hay que estar muy alertas si observamos en campo o en almacén mazorcas con crecimiento verde y hay que reportarlos o dirigirse a sanidad vegetal de cada estado o del estado que corresponda para que empiecen a detectar y se toman las medidas fitosanitarias pertinentes. Siguiente, por favor. Otros síntomas causados en este mismo artículo mencionan que llega a impactar y a reducir la tasa de germinación y crecimiento de plántulas después de la inoculación de mazorcas con agua. Aquí podemos ver donde se inoculó con agua y del lado derecho de la figura de donde están las plántulas de maíz, ¿sí? Donde están las plántulas de maíz, previamente se inocularon los maíces, inocularon con Trichoderma afroharzianum y podemos ver que cuando se inoculan con Trichoderma afroharzianum reduce el crecimiento e incluso la germinación, ¿sí? Entonces hay que estar muy alertas y esto es las investigaciones básicas que se deben o se tendrían ya que estar monitoreando en campo si encontramos mazorcas o en almacén si encontramos mazorcas verdes y hacer estos tipos de investigaciones para ver si tienen una influencia sobre el crecimiento en plántulas e incluso germinación. Siguiente, por favor. Asimismo, los síntomas de la enfermedad pues se le consideran 100% de gravedad, ¿sí? Ya que la infección por Trichoderma afroharzianum puede causar la pudrición ahí dice de la zanahoria, más bien de la mazorca o del cubo, ahí lo traduje mal, tras la inoculación artificial de las condiciones en campo, sí, en mayor, y este es en otro país, sí, donde se observa la producción masiva de las esporas verdosas tanto en hojas de maíz como en el cono de la mazorca, sí, y alrededor de los granos y eso es por inoculaciones artificiales que se hicieron con esta especie de Trichoderma afroharzianum, ¿sí? E incluso en la figura C pueden ver cómo el cono de la mazorca o los maíces se ven que ya están germinando, entonces induce a una germinación temprana de los granos infectados por la especie de Afroharzianum. Siguiente, por favor. En conclusión, en estudios de confrontación in vitro para biocontrol de Fusarium verticilioides y otras especies de Fusarium que reduce el rendimiento de maíz, se reporta que Trichoderma asperellum, Trichoderma harzianum reduce significativamente los daños por estas enfermedades. Siguiente, por favor. Asimismo, se ha detectado además que Trichoderma asperellum y Trichoderma troviride expresan un potencial patogénico luego de una infección por Fusarium, es decir, llega a enfermar a Fusarium o luego de que se produzcan heridas a la planta, lo que sugiere la importancia de comprender los diferentes tipos de patogenicidad entre y dentro de las especies de Trichoderma para proteger eficazmente la salud y el rendimiento de los cultivos. Siguiente, por favor. Y de esta manera estamos concluyendo
Y hay que tener en mente que los microorganismos y bioproductos naturales no sean más que una moda, sino una alternativa sustentable. Se agradece mucho su atención y desde luego agradezco la invitación por la Secretaría de Agricultura del Estado de Morelos. Fue un placer estar con ustedes y hagamos conciencia en la identificación de los patógenos en nuestros cultivos, en este caso maíz. Muchísimas gracias. Preguntaban cómo poderla contactar. Es importante para la gente poderla contactar. Ya ahí en la pantalla, como pueden ver, están los datos de la doctora, y solamente a nombre de la maestra Margarita Galeana, secretaria de Desarrollo Agropecuario, agradecerle esta importante participación. Nos queda claro que es usted de las principales personas que conoce sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta información tan importante, y todos los que la escuchamos estamos agradecidos por esta ponencia tan importante. Sí, pues se agradece la presentación, la atención de nuestra audiencia, de los interesados, y desde luego ahí está mi número telefónico, mi correo, pueden contactarme y si podemos colaborar o poder atender alguna emergencia sanitaria en el diagnóstico, en maíz o los cultivos que mencionamos en esta presentación, u otros cultivos que sean de su interés, estamos a la orden. Muchas gracias, doctora. Y a nombre de todo el personal de Secretaría de Desarrollo Agropecuario le damos las gracias. Sí. Pues muchísimas gracias a todos. Tengan excelente tarde. Fue un placer estar con ustedes. Morelos, la tierra que nos